Muy buenos días, queridos amigos. Me alegra mucho que pueden ser parte de esa reunión hoy día. Hoy estamos empezando una nueva serie sobre el primer libro de Tesalonicenses y queremos que sea una bendición para nuestras vidas, que también nos motive para ser los creyentes que Dios anhela que seamos. Que veamos el ejemplo de estos hermanos en Tesalónica y que podamos implementar algunos de estos principios en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Oremos a Dios. Dios Padre, pedimos Padre que hoy día tú bendigas estas palabras, que sean de bendición para nuestras vidas y que podamos hacer lo que tú deseas y que seamos también lo que tú quieras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En Hechos, capítulo 17, versículos 1 y 2, leemos: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos. Me gustaría que veas el mapa que esté junto. Podamos ver la ruta que Pablo tomó desde el área de Asia, que es Turquía de hoy, y entrando a Europa por Grecia, o lo que se llamaba Macedonia. En Hechos 16, estando Pablo y Silas en Asia, en su segundo viaje misionero, Dios le dio a Pablo una visión de un hombre de Macedonia, esa parte del norte de Grecia, que anhelaba y rogaba ayuda espiritual de parte de Dios. Habiendo visto la visión, Pablo y Silas, su acompañante, se marchaban desde donde estaban hasta Macedonia, a donde Dios les había llamado. Y fueron sin demora y llegaban a la ciudad de Filipos, que era el primer punto de entrada a esa región. Luego fueron a la ciudad de Tesalónica, que vamos a considerar hoy día. Por la predicación de Pablo, algunos judíos y griegos en Tesalónica creyeron en el mensaje, pero otros más, especialmente judíos que no creyeron, incitaron a muchas personas allá y hicieron un alboroto en la ciudad de Tesalónica. La casa de un hombre llamado Jasón, que llegó a creer en Cristo, fue asaltada y luego lo llevaban delante de las autoridades, porque no encontraban a Pablo y Silas para preguntarles o para juzgarlos a ellos. Llevaban a Jasón en su lugar. Y al oído de Jasón acusaban a Pablo de proclamar un mensaje que oponía a César. Pues por todo ese problema, alboroto y problemas en la ciudad, bajo cubierto de noche, Pablo y Silas tenían que salir a prisa de la ciudad. Así era como inició la iglesia en Tesalónica, el libro que estamos considerando hoy día. Y unos meses después, Pablo escribía a esa iglesia lo siguiente, y vamos a estar considerando en 10 semanas ahora el mensaje de Pablo a esa iglesia. Primero leamos en 1 de Tesalonicenses 1, así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo
de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En principio, Pablo estaba muy agradecido a Dios por estos hermanos, estos nuevos creyentes que formaban la primera iglesia en la ciudad de Tesalonicenses. Él había conocido a muchos de ellos, sino todos. Entonces, tenía un amor especial para cada uno de ellos. Él también empezó esta iglesia. Fue por sus esfuerzos que inició la obra, porque si no hubiera ido allí, nadie habría creído en él. Pues él era el padre espiritual de cada uno de ellos. Y deseaba para ellos gracia y paz. Era necesario que ellos tuvieran estas cosas, porque desde el principio había persecución, había oposición, y esta congregación creían a pesar de estos problemas y de esta oposición. Cuánto ellos necesitaban las bendiciones que Pablo les compartía, de que él estaba hablando. Y todos nosotros necesitamos las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos vivir la vida sin que Dios esté involucrado, guiándonos, trabajando a favor de nosotros? Sí, es cierto. Ellos necesitaban la bendición de Dios y nosotros también necesitamos estas bendiciones. Pero Pablo tuvo una linda relación con esas personas. Como él había empezado la iglesia y los amaba. Y cuando uno conoce a algún creyente, tal vez lo ha llevado a los pies de Jesús, esa persona llega a ser muy especial para uno mismo. Y es natural que uno ore por tales personas. Pues por eso Pablo tuvo en su corazón tanto amor, tanto cariño para estos hermanos allí. Es por eso que Dios quiere que nosotros tengamos relaciones cercanas con personas, para que podamos invertir en sus vidas. Eso es cierto para cualquiera de nosotros, pero aún más para personas que son nuevas. Y nosotros al conocer a alguien que es nuevo, debemos derramar nuestro amor en sus vidas para que impactemos sus vidas. Y obviamente con personas que no conocen a Cristo, también les compartimos el mensaje de la salvación, les mostramos amor y cariño. Y luego, bueno, por ese proceso nosotros estamos compartiendo lo que Dios ha hecho en nosotros con ellos. Nuestro amor está mucho más grande para aquellos que conocemos más. Y Dios siempre quiere que nosotros estemos conociendo más y más personas, porque no debemos satisfacernos con personas que ya conocemos mucho tiempo, sino que tengamos interés en personas que no conocemos, personas especialmente que son nuevos en la fe, o personas que no conocen a Cristo todavía, que les podemos compartir. Bueno, es especial cuando nosotros podamos invertir en las vidas de otros. Y esa es la razón, parte de la razón por qué Pablo tuvo tanto cariño y amor para esa gente, porque había invertido en sus vidas. Esas personas eran muy preciosas para él. Bueno, siendo Pablo entonces el padre espiritual de estos hermanos allí, él entendía cuán difícil era ser un creyente allí en esa ciudad. Él sabía cuánto ellos ya estaban sufriendo, cuánta oposición había a ellos porque habían decidido a seguir a Cristo, y muchos estaban en contra de eso. Pero pese a esta oposición, Pablo quedaba satisfecho
porque esos hermanos seguían adelante. Y cuánto gozo le dio a Pablo ese hecho de que estos hermanos estaban confiando en Dios, estaban siguiendo a Dios pese a los problemas. Bueno, leamos los siguientes versículos 4 y 5 del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, y en el espíritu, y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Empezamos este sermón hoy día escribiendo cómo llegó el evangelio allí por esa visión que tuvo Pablo de ir a Macedonia a predicar el evangelio. Él fue allí primero a Filipos y luego a Tesalónica. Pero en estos versículos que leemos ahora, también vemos algo sobre la manera que llegó el evangelio. No solamente físicamente, que ya hemos visto, pero en cuanto a su manera de llegar espiritualmente hablando. La fe de aquellos discípulos desde el principio fue fuerte, porque cuando llegó el evangelio allí, ellos vieron de parte del mensaje de Pablo que fueron escogidos por Dios, que Dios los amaba con un amor eterno. Dios tenía sus manos sobre ellos. ¿Entendemos que somos escogidos por Dios? ¿Que somos importantes para Dios? ¿Que Dios tenga sus manos sobre nosotros? No era un accidente de que nosotros lleguemos a conocer a Cristo. O si todavía no conoces a Cristo, no es accidente que estés escuchando este mensaje, porque Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida, quiere lo mejor para tu vida. Si tú has recibido a Cristo, seguramente tú sabes que Dios te ama y te buscaba en algún momento. Y si no has aceptado a Cristo, ojalá que veas el amor que Dios tiene para ti. Bueno, el mensaje de salvación que les fue predicado con palabras, verdaderas palabras. No eran palabras cualquiera, porque hay multitudes de mensajes, multitudes de temas, filosofías, ideas que tienen personas. Pero Pablo les decía la verdad de parte del Dios verdadero, el único Dios que hay. Pero también Pablo tuvo el arte de saber predicar. Él tenía la técnica, yo supongo, pero también estaba seguro de las palabras que estaba diciendo y las decía con poder y autoridad. Y las palabras son importantes para poder comunicar cualquier conocimiento o mensaje importante. Y por eso las palabras de Dios son importantes. No pueden ser cambiadas porque no estamos de acuerdo o que no nos caen bien o lo que sea. Las palabras de Dios ya son eternas y valen para siempre, en cada momento. Y leemos palabras para saber de diferentes temas. Y cuando Pablo les decía las palabras de Dios, eran palabras totalmente perfectas, sin equivocación. Pablo dice que las palabras que él escribió a Tesalónica eran mucho más que solo vehículos de información. También estaban llenos de poder, de la presencia y del Espíritu Santo de Dios y una convicción inquebrantable de parte del predicador. Bueno, más tarde Pablo escribía a la iglesia en Roma diciendo: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí
para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Lo que leemos aquí es que estas palabras estaban respaldadas por hechos, por poder de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Y los hermanos en todas partes, y también incluyendo Tesalónica, vieron el poder de Dios obrando para salvarles y haciendo milagros entre ellos. Por ejemplo, en Filipos, donde fue el evangelio primero en Europa, en Macedonia, Pablo y Silas fueron librados de la cárcel en la cual fueron puestos. Y el carcelero que iba a matar, suicidarse porque había un terremoto y las cadenas de los prisioneros fueron quebradas y todos quedaron en libertad, más o menos, pero no se fueron. Y él pensaba que ellos iban a escapar y quería suicidarse para no enfrentar la ira de Roma. Pero cuando eso no ocurrió, él decía a Pablo, o preguntaba a Pablo, ¿qué debo hacer para hacerme salvo? Y él creía. Entonces, el poder de Dios fue visto en Filipos. En diferentes partes, líderes de sinagogas y otras personas más que antes estaban opuestos al Evangelio fueron salvados. Gente enferma fue sanada por el poder de Dios, aún por el pañuelo de Pablo. Otras personas fueron librados del poder de demonios. Un hombre en Listra, una ciudad que nunca en su vida había caminado entre nosotros, nunca había caminado, podría caminar después de ser sanado. Grandes obras y mensajes fueron demostradas y hechas. Y eso es lo que les llamó la atención a esa gente. Y nosotros tenemos que ver los grandes milagros que Dios está haciendo. Que Dios está cambiando vidas, ha cambiado nuestras vidas. Y cuando vemos el cambio que Dios ha hecho en nosotros, debemos quedar totalmente convencidos de la verdad de Dios. Bueno, oramos que el poder de Dios también esté manifiesto aquí en Natomas, en Sacramento, en Gateway Fellowship, porque queremos ver lo mismo. Dios es el mismo Dios y Dios está por hacer grandes cosas también entre nosotros. Debemos estar orando, debemos estar trabajando para que estas cosas se sucedan. Hace años nosotros fuimos a Camboya como misioneros y trabajamos ahí un par de años. Pero cuando el Evangelio llegó a Camboya por primera vez hace 100 años, en el año 1923, fue difícil. Durante casi 50 años, solo 10,000 personas creyeron en el Evangelio. Y durante el periodo de la guerra de Vietnam, de Asia Sureste, y también por el líder autocrático de Pol Pot, muchos murieron, incluyendo 9 de cada 10 creyentes. Entonces, al final del año 79, cuando este gobierno fue derrotado, solo habían 1,000 creyentes. Pero después de un periodo de tiempo, empezando en 1990, ya la iglesia está creciendo. Y lo que quiero decir es que el ejemplo de estos primeros creyentes y por todo lo que esta nación sufrió, era la manera de preparar esa nación para recibir a Cristo. Ya hay grupos cristianos en cientos de pueblitos y ciudades de Camboya. Y la iglesia está creciendo
como nunca. Pero fue por el sufrimiento, por las dificultades que ellos enfrentaban. Y entonces, cuando pienso de Camboya, pienso que muchos de sus experiencias fueron parecidas a lo que experimentaron estos nuevos hermanos en la iglesia de Tesalónica. Así llegó el Evangelio. Pero ellos vieron el poder, vieron la mano del Espíritu Santo, escuchaban las palabras de Dios, estaban totalmente convencidas de que estas palabras eran ciertas. Bueno, leamos en versículo 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Estos nuevos creyentes habían visto el poder de Dios, habían escuchado ese mensaje poderoso. El Espíritu Santo obraba entre ellos. Por esto estaban totalmente convencidos de que el mensaje que Pablo y Silas les compartían era cierto, que Dios era Dios, era el único, y que su Hijo Jesucristo era el verdadero Mesías, el verdadero representante de Dios en la tierra, Dios mismo, que había venido a ellos, y la salvación de Dios era la única salvación que había. No dudaban estas palabras. Desgraciadamente, hoy en día, aún muchos de los creyentes, muchos que se llaman creyentes, ya no creen en las palabras de Dios. Ya no piensen que Dios esté obrando, que Dios es poderoso, que Dios es el único que puede cambiar sus vidas. Ya no están ciertos de eso, pues es lógico que no vamos a poder ver muchos resultados si no estamos convencidos de que este mensaje es cierto. Es el único que puede cambiar las vidas de personas. Y porque no creen muchos, porque dudan aún muchos que se llaman cristianos, ya están alejándose. Pero que eso no sea cierto para nosotros, que nosotros nos mantengamos fuertes. No sufrimos mucho, tal vez en el futuro sí, pero hasta ahora no hemos sufrido mucho, no como estos hermanos. Podemos aguantar, podemos ser el ejemplo que Dios quiere que seamos. Bueno, debido a que sus vidas fueron transformadas de una forma tan visible y obvia, y en un espacio de tiempo tan corto, y de una forma muy obvio, estos creyentes en solo unos meses habían llegado a ser imitadores de Dios. Estaban imitando lo que ellos vieron en las vidas de Pablo. Pablo y Silas les mostraba algo. Ellos vieron el cambio que Dios hizo en sus vidas. Y todo lo que vieron en Pablo, lo que escuchaban de él, ellos empezaban a imitar y demostrar en su carácter. En resumen, habían visto y oído el Evangelio a través de Pablo y Silas. En poco tiempo seguían su ejemplo de vida, de vivir la vida que Dios tuvo para ellos. Incorporaban todo lo que ellos conocían de Dios. Y cambió en sus vidas, el cambio era tan visible a muchas personas. Un autor americano dijo, la imitación es la forma más sincera de adulación. Entonces, si queremos realmente demostrar que lo que creemos, lo que pensamos y lo que vemos es algo que realmente creemos, lo imitamos. Y Dios quiere que imitemos las cosas que sabemos de la Biblia, que nosotros lo implementemos todo eso en nuestra vida en forma obvia.
Ahora, la imitación no siempre es algo buena en el sentido. Muchas veces pensamos que un billetera o lo que sea hecho de algo que no es cuero, se ve como cuero, pero no es cuero, es falso. Lo vemos como algo secundario, no tan bueno. O un reloj que parece ser un Rolex, pero no lo es. Es una imitación. Pero cuando nosotros imitamos a Dios, eso es una cosa buena. No es una cosa mala. Estamos imitando lo que es la cosa mejor que hay. Implementamos todo lo que Dios quiere en nuestra vida. Copiamos, hacemos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esto es lo que hizo esos hermanos en Tesalónica. Ellos imitaban a Pablo en su manera de ser, su manera de hablar y actuar. ¿Por qué? Porque estaban totalmente convencidos de la verdad que Pablo y Silas les había predicado. Bueno, leamos en versículos 7 a 10, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de aquella que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y aquella, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, a cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar a de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Al imitar a Pablo, en cuanto a su carácter y mensaje, solo en pocos meses ellos llegaban a ser el ejemplo para seguir. Primero era Pablo que dejó el ejemplo para ellos. Ya ellos eran ejemplo para que muchos más empezaban a creer en otras partes, oían de los hermanos, de los creyentes nuevos en Tesalónica por su fe. Leamos en 2 de Timoteo 2:2, un versículo muy conocido. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El mensaje de salvación primero empezó en el corazón de Dios. Cristo vino aquí a la tierra para compartir ese mensaje de salvación con sus discípulos, el primer grupito con que trabajaba. Ellos creían, ellos enseñaban ese mensaje a otros y estos otros a otros más. Y durante las décadas y siglos, y ya 2 milenios, ha ido así. Una generación pasando el mensaje de salvación a otros. Es porque una generación imita el mensaje que han recibido de otros. Y ellos llegan a ser modelos para que los que vienen detrás de ellos puedan seguir ese mismo mensaje en que han creído. En pocos meses el conocimiento de su fe en Tesalónica había llegado lejos. Ojalá que fuera así, que la fe de los hermanos de Gateway era tan fuerte, creían tanto, trabajaban tanto, estaban tan convencidos de la verdad que no había nada que les detuvieron. Ojalá que fuéramos así, que seamos así, hermanos, que nosotros que primero imitemos lo que escuchamos de Dios, lo que aprendemos de Dios y vemos de bueno en las vidas de otros que siguen a Cristo. Y luego nosotros modelemos esto a otros. Bueno, ¿por qué es que el conocimiento de su fe llegaba tan lejos en tan poco tiempo? ¿Por qué sucedió? Porque en tan poco tiempo ellos habían crecido tanto, crecido espiritualmente. Su crecimiento era rápido. No estamos hablando de 4 décadas de conocer a Cristo, ni aún 5 años. Eran meses que ya eran un ejemplo. También era porque el cambio que se vio en ellos era tan radical. No era poco cambio, era
cambio total y tremendo. Cuando Cristo entra en nuestra vida, el cambio debe ser total, debe ser grande y continuo. Y también el conocimiento de su fe llegaba lejos porque eso ocurrió pese a la oposición que ellos enfrentaban. No era un camino fácil para ellos. Ellos creían, aunque fueron perseguidos y opuestos por otros. Ve el mundo alrededor de nosotros, el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Ojalá que nuestras vidas representen a Cristo tanto, que nosotros también seamos modelos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ellos deben ver la autenticidad de nuestra fe. Deben ver la verdad de Dios en nosotros, que Dios es real porque ha hecho tanto en nosotros. Y eso impacte a ellos. Eso es lo que pasaba en Tesalónica. Eso es lo que Dios quiere para los creyentes de hoy, los creyentes de Gateway Fellowship en Sacramento. Nuestras vidas impactarán a más personas cuando ellos vean el gran cambio que Dios ha hecho en nosotros. Que cuando nosotros suframos y trabajemos tanto para que el Evangelio se esparce, que vivamos nuestra fe entonces hacia afuera, en forma visible, para que nuestra vida tenga el mayor impacto que pueda ser en la vida de los demás. Si la vivamos así, nosotros y Gateway Fellowship serán una iglesia modelo para otras iglesias y para otras personas. Padre, bendice esas pocas palabras, que tú hables a nuestra vida, que nosotros podamos aprender de ti, imitemos a ti, para que podamos modelar lo que hemos aprendido a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y que seamos ese tipo de modelo de Cristo a otros. Amén.